Jacques Cousteau pasó su vida entera buscando los secretos más profundos del planeta. Encontró uno, y lo que vio en el fondo del lago Baikal en abril de 1997 fue tan perturbador que 3 meses después estaba muerto. Su operador de cámara jamás volvió a filmar bajo el agua, y los archivos de esa expedición siguen bloqueados hasta el año 2048. En los próximos minutos vas a entender por qué. París, 25 de junio de 1997. La habitación está en silencio. Una sola lámpara ilumina el rostro de un hombre de 85 años que alguna vez conoció el fondo de todos los océanos del mundo. Jacques Cousteau está en su lecho de muerte. Su mujer sostiene su mano. Sus labios se mueven. Ella se inclina para escuchar. Las palabras que sale son 3. Baikal, la razón. Tenía razón. Nadie en la habitación entiende qué significan. El médico que lleva años tratándole anota en el protocolo clínico: declaraciones del paciente sin conexión médica aparente. Años después, un periodista que accede a ese documento rodea esa frase con tinta roja. Sospecha que detrás hay algo más. Tenía razón. Pero para entender qué vio Cousteau en ese lado siberiano, hay que retroceder 3 meses. Abril de 1997. Aeropuerto de Sheremetyevo, Moscú. El equipo de la expedición Cousteau regresa del lago Baikal. No hay sonrisas. No hay alivio. No hay declaraciones para los pocos periodistas que esperan en la salida. Jean-Claude Ferrandi, operador de cámara que había dedicado 30 años de su vida a filmar en todos los océanos del mundo, pasa junto a un reportero sin mirarlo. El reportero le llama. Ferrandi se detiene, se gira a medias y dice en voz baja, casi para sí mismo: nunca más voy a filmar bajo el agua. Y nunca más lo hizo. El documental que salió de esa expedición se tituló El espejo del Baikal. Los críticos lo describieron como fragmentario, visualmente inusual, con escenas que se cortan de manera abrupta, como si alguien hubiera extraído deliberadamente ciertos contenidos. Un crítico de cine escribió: da la sensación de estar viendo una película que muestra lo que el director vio, pero no lo que realmente estaba mirando. Lo que el público no sabía es que Cousteau llegó al lago Baikal en condiciones de salud extraordinarias para un hombre de 86 años. Su médico personal, el Dr. Etienne Marchal, lo confirmó en una entrevista posterior. Tenía el corazón de un hombre de 60 años, revisiones trimestrales sin ninguna anomalía, sin señales de alerta. 3 meses después de regresar de Siberia, Cousteau colapsó. Los médicos no encontraron una causa clara que explicara la velocidad del deterioro. Marchal dijo que era como si algo lo atacara desde adentro, algo que no pudimos identificar. Murió el 25 de junio. El mundo lo lloró. Los periódicos publicaron sus fotografías, los políticos pronunciaron discursos, y después gradualmente empezaron a aparecer las preguntas. ¿Por qué Cousteau llevó 25 años intentando obtener permiso para hacer una expedición de buceo en el lago Baikal? ¿Por qué las autoridades soviéticas y luego rusas rechazaron esa solicitud repetidamente durante décadas? ¿Por qué el permiso llegó finalmente en 1997, cuando Cousteau tenía 86 años y era su última oportunidad real de ir? ¿Qué buscaba exactamente allí abajo? ¿Y qué encontró? El lago Baikal no es un lago ordinario, es el lago más profundo del mundo, con 1640 metros en su punto máximo. Contiene el 20% del agua dulce no congelada de todo el planeta. Tiene más de 25 millones de años de antigüedad, lo que lo convierte en el ecosistema de agua dulce más antiguo de la Tierra. Y durante décadas, el Estado soviético mantuvo una presencia militar activa en sus orillas, que nunca fue explicada completamente al público. Cousteau lo sabía. Llevaba décadas sabiendo que en ese lago había algo que los gobiernos preferían mantener fuera del alcance de las cámaras. Por eso había pedido permiso. Por eso lo habían rechazado. Y por eso, cuando finalmente llegó la autorización, fue con 86 años y la certeza de que era su última oportunidad. Lo que encontró en el fondo cambió algo en él de manera visible e irreversible. Las personas que le conocían antes y después de esa expedición describieron un cambio que era difícil de ignorar. No era el cansancio de un hombre mayor después de un viaje largo. Era otra cosa, una quietud que no había estado ahí antes. Como si hubiera visto algo que cerraba preguntas que había tenido durante años, pero que al mismo tiempo abría algo que no tenía respuesta posible. Sus últimas palabras no fueron para su familia. No fueron sobre el mar, fueron sobre un lago en Siberia y sobre una razón que solo él entendía completamente. Baikal, la razón.
tenía razón. Para entender a qué tenía razón, hay que ir mucho más atrás, a una expedición alemana en 1938, a una operación militar americana que fue interrumpida sin explicación, y a un hilo invisible que conecta el continente más frío del mundo con el lago más profundo. Una línea que los gobiernos llevan décadas fingiendo que no existe. Enero de 1938. Un barco llamado Schwabenland sale del puerto de Hamburgo, con una misión que el gobierno alemán describió públicamente como cartografía polar. A bordo había ingenieros, geólogos, pilotos de la Lufthansa y equipamiento especializado para lanzar aviones desde catapultas instaladas en cubierta. El destino era la Antártida Occidental. La operación tenía nombre oficial: Expedición Antártica Alemana. El territorio que reclamaron se llamó Neuschwabenland. Los aviones cruzaron el continente durante semanas, lanzando flechas metálicas con esvásticas para marcar soberanía alemana sobre el hielo. Esa es la versión oficial. Está documentada, es verificable. Lo que los informes internos de esa expedición contienen es diferente. Esos documentos fueron parcialmente desclasificados décadas después, y lo que describen no encaja con una operación de cartografía rutinaria. Varios pilotos reportaron anomalías térmicas bajo el hielo en zonas específicas donde la temperatura no correspondía a ningún modelo geológico conocido. Un geólogo de la expedición registró mediciones de campo magnético inusuales en un punto preciso, anotó las coordenadas y envió un informe separado y cifrado directamente a Berlín. Ese informe nunca apareció en ningún archivo público conocido. Desapareció. ¿Qué contenía ese informe cifrado? Es una de las preguntas que los historiadores especializados en la expedición llevan décadas sin poder responder. No porque no existan archivos, sino porque los archivos que deberían contenerlo muestran exactamente el espacio donde debería estar: vacío. 8 años después, en enero de 1946, Estados Unidos lanzó la operación más grande que ningún país había desplegado jamás en la Antártida. Se llamó Operación Salto Alto. 13.000 soldados, 24 aviones, 13 barcos. El objetivo declarado era cartografía científica y entrenamiento en condiciones árticas. La duración planificada era 8 meses. La operación fue interrumpida en menos de 3. El almirante Richard Byrd, comandante de la operación, regresó a Washington y concedió una entrevista a un periódico chileno que en los medios americanos recibió una cobertura prácticamente nula. En esa entrevista describió aviones que emergían del hielo, a velocidades que ninguna tecnología militar existente podía igualar. Habló de una amenaza para la que las Fuerzas Armadas convencionales no tenían respuesta. No hablaba como un hombre que estuviera exagerando su informe. Hablaba como alguien que había visto algo que él mismo tenía dificultad en creer. El gobierno americano no comentó esa entrevista, nunca. 26 años después, en septiembre de 1972, el Calypso se acercó a la costa occidental de la Antártida. No hubo comunicado de prensa, no hubo anuncio previo. No hay ningún proyecto cinematográfico de esos años que incluya esa ruta. En los diarios publicados de Cousteau, las referencias a ese viaje son mínimas, hasta el punto de ser casi invisibles en el conjunto de su obra, excepto una. En el diario manuscrito de Cousteau, que su viuda Françoise publicó parcialmente años después de su muerte, existe una sola entrada de ese periodo, sin fecha. Sin lugar. 4 palabras en alemán. Una frase que todos los biógrafos que han revisado ese diario señalan como anómala, porque Cousteau, según todos los testimonios de personas que trabajaron con él durante décadas, nunca dominó el alemán. La frase dice: Eingang, wir haben ihn gefunden. En español, entrada, lo hemos encontrado. ¿Qué habían encontrado? No está en ningún documento que sea de acceso público. Lo que sí está documentado es que en febrero de 1973, pocos meses después del regreso del Calypso de esa expedición, 2 agentes de la inteligencia exterior francesa, el SDECE, se presentaron en las instalaciones de la Cousteau Society en París y confiscaron todo el material relacionado con ese viaje: película, fotografías, registros escritos. A Cousteau le fue entregada una advertencia oficial bajo los términos del secreto de Estado, sin publicaciones, sin declaraciones públicas, sin comentarios. Los 23 miembros de la tripulación del Calypso que participaron en esa expedición fueron dados de baja en las semanas siguientes. Cada uno firmó un acuerdo de confidencialidad cuyo contenido específico nunca fue hecho público. Ninguno de ellos habló nunca en público con detalle sobre lo que había ocurrido en ese viaje. Hay un elemento que los investigadores que han seguido este caso durante años señalan repetidamente como el más difícil de explicar dentro de la versión oficial de los hechos. La Cousteau Society era una organización con décadas de expediciones documentadas, con un historial impecable de transparencia científica, con una reputación construida precisamente sobre la capacidad de mostrar al mundo lo que existía en los lugares más remotos e inaccesibles del planeta. Cousteau era el hombre que había convencido a generaciones de personas de que el fondo del mar no tenía secretos, solo preguntas pendientes.
Que ese mismo hombre regresara de un viaje sin una sola imagen pública, sin un solo comunicado, y que la inteligencia francesa considerara necesario presentarse físicamente a confiscar los materiales, indica que lo que el Calypso encontró en las aguas antárticas en 1972 no era material ordinario. Y hay algo más, algo que conecta ese viaje con el lago en Siberia, al que Cousteau llevaría 25 años intentando volver, porque la frase en alemán en su diario no dice solo que encontraron algo, dice que encontraron una entrada. Y una entrada implica que hay algo al otro lado. Algo que en 1972 estaba en las aguas frente a la Antártida y que en 1997, según las últimas palabras que Cousteau pronunció antes de morir, también estaba en el fondo del lago más profundo del mundo. La línea entre esas dos coordenadas es la pregunta central de esta historia. Y es exactamente la pregunta que los archivos bloqueados hasta 2048 no dejan responder todavía. Henri Lavand tenía 72 años cuando habló. Era 2002. Él estaba enfermo y sabía que no le quedaba mucho tiempo. Había pasado décadas callado. Había firmado un papel que le obligaba a callar. Pero en una conversación con documentalistas franceses, decidió que el tiempo de los papeles había terminado. Lavand había sido buceador del Calypso. Estuvo en la expedición antártica de 1972. Y lo que describió con voz tranquila, sin dramatismo, mirando directamente a la cámara, es lo que ningún archivo oficial de esa expedición contiene. A 42 metros de profundidad, el submarino de exploración se detuvo sobre un objeto en el fondo. No era roca, no era sedimento, era un barco. Un barco militar de aproximadamente 240 metros de longitud, completamente blanco, sin marcas, sin banderas, sin números de identificación en el casco, sin señales visibles de deterioro. El acero no estaba oxidado. Las superficies exteriores estaban intactas, como si el barco hubiera sido colocado allí recientemente, no como si llevara décadas en el fondo del mar. El interior estaba vacío, no abandonado en el sentido de que alguien salió corriendo, vacío de una manera diferente. Todo había sido retirado con orden, como si alguien hubiera tenido tiempo para llevarse cada objeto con cuidado antes de que el barco fuera hundido. La única inscripción visible era en alemán. Lavand no recordaba las palabras exactas, pero confirmó que era alemán y que estaba grabado sobre uno de los accesos principales. Los buzos documentaron el barco durante horas, cubierta por cubierta, compartimento por compartimento. En uno de los espacios traseros, encontraron una caja metálica sellada que seguía cerrada. La subieron a la superficie. Cousteau la llevó a su camarote. Estuvo 3 horas solo con ella. Lavand pasó por el pasillo y vio la puerta entreabierta. Vio documentos sobre la mesa, papeles delgados, escritos con letra pequeña, con una fecha que alcanzó a distinguir: 1944. Cuando Cousteau salió del camarote, dijo una sola frase: "Nos vamos, inmediatamente", sin más explicación. Eso es lo que el Estado francés confiscó 2 meses después. Y eso es lo que 23 personas firmaron no revelar nunca. Pero la Antártida no es la única coordenada de esta historia. Porque mientras Cousteau pasaba las décadas siguientes intentando llegar al Baikal, en ese lago ocurrían cosas que el gobierno soviético gestionaba con la misma lógica que los franceses habían aplicado al Calypso. Documentar en secreto, clasificar inmediatamente, silenciar a los testigos. En 1959, una estación científica soviética en la orilla sur del Baikal registró con un equipo hidroacústico un objeto a 920 metros de profundidad. El objeto se movía a 80 kilómetros por hora en trayectoria vertical, sin fase de aceleración, sin curva de cambio de dirección. Subió desde 920 metros hasta 400 metros en segundos. Desapareció de los registros. Para entender por qué eso es físicamente extraordinario, hay que saber algo sobre cómo se mueven los objetos bajo el agua. Cualquier objeto que se desplace en agua, independientemente de su propulsión, genera resistencia hidrodinámica. Esa resistencia hace imposible la aceleración instantánea. Los mejores torpedos militares de la época alcanzaban velocidades de 70 kilómetros por hora en condiciones óptimas, pero requerían distancia para alcanzarlas. Un objeto que se mueve 80 kilómetros por hora en vertical desde reposo absoluto no corresponde a ninguna tecnología conocida de mediados del siglo XX ni de ninguna otra época. Los técnicos reportaron el incidente a sus superiores. El informe llegó al Ministerio de Defensa. Alexei Voronov, uno de los técnicos que registró el evento, murió de un ataque al corazón 3 meses después. Tenía 39 años. Lo que ocurrió con ese informe dentro del sistema soviético no se sabe. No aparece en ningún archivo desclasificado conocido. Lo que sí apareció, décadas después, en testimonios de exoficiales soviéticos, es un patrón que se repite en el Baikal a lo largo de los años 50, 60 y 70. Objetos de características similares, registrados en diferentes puntos del lago, siempre a grandes profundidades, siempre con patrones de movimiento que no corresponden a ningún fenómeno natural ni a ninguna tecnología identificable.
Cada registro seguido de clasificación inmediata, cada técnico involucrado reubicado o simplemente desaparecido del registro institucional. El Baikal no era un lago de interés puramente científico para el Estado soviético. Era una zona de monitoreo activo con presencia militar permanente en sus orillas durante décadas. Las instalaciones que existieron allí nunca fueron explicadas completamente al público, ni siquiera después de la caída de la Unión Soviética. Cousteau sabía parte de esto. Lo sabía porque tenía contactos dentro de la comunidad científica soviética que le habían filtrado información a lo largo de los años. Sabía que en el Baikal había algo que el Estado ruso no quería que las cámaras del Calipso grabaran, y sabía que lo que había encontrado en la Antártida en 1972 tenía una relación con ese lago que ningún modelo geológico convencional podía explicar. Por eso llevó 25 años pidiendo permiso. Por eso cada solicitud fue rechazada. Y por eso, cuando en 1997 bajó al fondo del lago más profundo del mundo en un submarino de exploración y presionó su cara contra el visor durante 20 minutos sin moverse, lo que vio no le sorprendió, lo reconoció. 1982, Baikal, Costa Norte. Un grupo de 7 buzos militares soviéticos realiza inmersiones de entrenamiento en la zona norte del lago, a 50 metros de profundidad. Es una operación rutinaria. Tienen equipamiento estándar, protocolo definido, comunicación activa con la superficie. En un momento determinado, los 7 buzos ven lo mismo simultáneamente. 3 figuras, altura aproximada de 3 metros, trajes ajustados de color plateado, que no corresponden a ningún equipo de buceo conocido en ningún ejército del mundo, sin aparatos de respiración visibles, ojos completamente negros, sin pupila identificable. Las figuras se mueven con una fluidez que no corresponde a la resistencia que el agua ejerce sobre cualquier cuerpo sólido. Una de las figuras levanta el brazo derecho. El movimiento es lento, casi ceremonial. En ese mismo instante, los 7 buzos son expulsados hacia la superficie. No nadan hacia arriba, son proyectados. El ascenso desde 50 metros ocurre en segundos. 2 de los 7 mueren por descompresión. Los 5 restantes sobreviven con daños físicos severos. El informe que el general a cargo firmó esa noche terminaba con una anotación manuscrita en el margen: evitar contacto. No se aprobarán más aproximaciones a esa zona. 3 años después, en 1985, una expedición científica soviética recuperó del fondo del Baikal un objeto cilíndrico de 3 metros de diámetro, fabricado en un material que ninguno de los ingenieros a bordo pudo identificar. No era titanio, no era ninguna aleación conocida en la industria militar o civil soviética de la época. La superficie exterior no tenía marcas ni impactos. La superficie interior tenía rasguños profundos y sistemáticos, como si algo hubiera intentado salir desde adentro. El general del KGB Khrushchev firmó una nota interna con una recomendación de 3 palabras: cerrar el programa. El programa fue cerrado. Cousteau supo de estos incidentes antes de su expedición de 1997. No por filtración directa, sino por el tipo de información que circula durante décadas en los márgenes de la comunidad científica, antes de que alguien se atreva a ponerla por escrito. Cuando bajó al fondo del Baikal sabía, al menos en parte, qué podría encontrar. Lo que no podía saber era la escala exacta de lo que estaba frente al visor de su submarino durante esos 20 minutos. La descripción de esos 20 minutos llegó al público 6 años después de su muerte. Pierre Maronges tenía 61 años en la primavera de 2003. Era exbuceador de la Cousteau Society. Estaba en un hospital en Bélgica con cáncer de pulmón terminal. Los médicos le habían dado 3 semanas y decidió usarlas. Concedió una entrevista a un periodista de un diario flamenco. La entrevista duró 4 horas. En ella describió lo que había visto en 1997 en el fondo del Baikal, desde el submarino de exploración junto a Cousteau. Dijo que Cousteau pidió detener el vehículo de manera repentina sobre un punto específico del fondo, que presionó la cara contra el visor y filmó durante 20 minutos sin apartar la vista, que cuando levantó la cabeza tenía el rostro completamente pálido y que pronunció una sola frase: ya lo había visto antes, en otro lugar, pero allí estaba sellado. Esa frase conecta directamente la expedición antártica de 1972 con el Baikal de 1997. 2 puntos geográficos sin relación aparente, 2 momentos separados por 25 años. Y Cousteau reconociendo en el segundo exactamente lo que había encontrado en el primero. Maranges murió 21 días después de la publicación. Causa oficial: insuficiencia cardíaca. A partir de ese momento, la cadena de muertes y desapariciones alrededor de esta historia se vuelve difícil de ignorar como serie de coincidencias. Jean-Pierre Bertrand, buceador principal del Calipso durante la expedición antártica, muere en un accidente de tráfico en una carretera recta y seca en día despejado. Andrei Vienier, navegante del Calipso, desaparece en 2006. Su coche es encontrado vacío cerca de Brest. No hay equipaje, no hay explicación. El expediente policial es cerrado 3 meses después
después sin evidencia de delito. En 2013, un grupo privado financia una expedición al Baikal con un presupuesto de $3 millones y 2 drones submarinos de última generación, desarrollados para uso militar en investigación de grandes profundidades. Durante el primer descenso, el dron transmite durante varios minutos imágenes del fondo, sedimento ordinario, roca, formaciones típicas del lago. Después la cámara sigue un cañón en el fondo y 4 segundos antes de perder la señal, transmite algo diferente. Estructuras rectangulares con ángulos rectos en el fondo de un lago que lleva 25 millones de años formándose de manera exclusivamente natural. El dron no regresa. El segundo dron es lanzado. Comienza a descender. A los 30 minutos empieza a moverse en dirección contraria a los comandos programados. Luego también desaparece. El buceador Dmitry Kozlov desciende manualmente a 50 metros. Permanece 30 minutos bajo el agua. Cuando emerge, no dice nada. Se sienta en el banco del bote, mira el lago y finalmente pronuncia una frase: "Me voy a casa". Se marcha ese mismo día. 2 meses después, muere en un hospital de Moscú. El diagnóstico es fallo múltiple de órganos, causado por una exposición radioactiva de origen desconocido. Tenía 52 años, no dejó ningún comentario, su familia no concedió entrevistas. El sitio web de la expedición desaparece de internet después de su muerte. Lo que une todos estos casos no es una teoría, es una estructura. Cada persona que se acerca demasiado a esta historia desde dentro, sale de ella de una de 3 maneras: muerta, desaparecida o en silencio permanente. Los archivos que podrían explicar la conexión están bloqueados hasta 2048, y las preguntas que quedan abiertas apuntan todas en la misma dirección, hacia el fondo, hacia lo que Cousteau reconoció, hacia lo que estaba sellado en la Antártida y no estaba sellado en el Baikal. 2015. Maniobras navales rusas en la zona sureste del lago Baikal. Oficialmente, ejercicios de rutina. En los protocolos de radio de esa operación, publicados de manera anónima por un exoficial años después, aparece un registro que no corresponde a ningún ejercicio planificado. Un objeto detectado a 1200 metros de profundidad, velocidad 75 km por hora, ascenso vertical desde 1200 hasta 800 metros en 10 segundos, sin curva de aceleración, sin cambio de dirección. El objeto se detiene a 800 metros y permanece inmóvil durante 27 minutos. Después, desaparece. El autor anónimo del mensaje escribió: "Nadie dio una orden, todos guardaron silencio, como si ya supieran que hacer algo era inútil, como si ya conocieran esto". La publicación fue eliminada 6 horas después. El autor desapareció. Su coche fue encontrado vacío en un bosque al este de Irkutsk. El expediente policial fue cerrado sin evidencia de delito. 2020. El buque de investigación profunda ruso, Vyazd, opera en las aguas antárticas. A bordo viaja Kurt Müller, biólogo marino alemán de la Universidad de Kiel, especializado en microorganismos de grandes profundidades. Hay fotografías de él en cubierta poco antes del descenso. Sonríe, saluda a la cámara. 12 minutos después de alcanzar la profundidad objetivo, la tripulación rusa activa el ascenso de emergencia. Los 4 pasajeros suben a cubierta sin daños físicos aparentes. Müller no dice una sola palabra. Se sienta en el suelo del barco, abraza sus rodillas y mira un punto en el aire que nadie más parece ver. La tripulación describe un estado de disociación completa. Fue repatriado a Alemania. Tratamiento psiquiátrico. 3 semanas después del regreso fue encontrado en el suelo de su habitación en la clínica después de caer desde la ventana del 3er piso. Sobrevivió con lesiones graves. Sobre la mesa vacía de su habitación, cerrada por dentro, sin visitas registradas, había una nota escrita a mano. 4 palabras en alemán. Ich habe das Tor gesehen. En español, he visto la puerta. No se explicó cómo llegó la nota a esa mesa. No se explicó cómo fue escrita en una habitación sin papel ni lápiz, según el registro del personal. Müller no concedió entrevistas después. Su paradero actual es desconocido. Ese mismo año, investigadores de la Universidad de Pekín publicaron un estudio sobre anomalías magnéticas en el lago Baikal. El estudio documentó una anomalía de 5 kilómetros de diámetro, concentrada sobre un área específica del fondo, cuyas coordenadas coinciden exactamente con los incidentes soviéticos de 1959 y 1982. El artículo fue retenido durante 2 años sin explicación antes de ser publicado, y cuando apareció, le faltaban varias páginas del manuscrito original, según confirmó de manera anónima uno de los revisores. El profesor Li Wei, autor principal, emigró a Canadá poco después. En una entrevista breve grabada en Hong Kong, dijo: "Esto no puede explicarse con lo que sabemos". Luego guardó silencio. No volvió a hablar del tema.
En este punto hay que detenerse y presentar algo que los canales de este tipo a menudo evitan: las 3 explicaciones posibles para todo lo que acabas de escuchar. La primera es la más simple. Todo esto es una acumulación de coincidencias, errores de memoria, testimonios de personas enfermas o moribundas cuyo estado afectó su precisión, y la tendencia humana a construir patrones donde no los hay. Los drones se perdieron por fallos técnicos. Los archivos están bloqueados por burocracia ordinaria. Cousteau era un anciano de 86 años y sus últimas palabras fueron las de alguien en estado de delirio. Las muertes son estadísticamente normales en personas de edad avanzada. Nada aquí requiere explicación sobrenatural. La segunda explicación es geopolítica. Bajo el hielo antártico y en el fondo del Baikal existieron durante décadas instalaciones militares secretas de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, que ningún gobierno ha reconocido públicamente. Tecnología de propulsión submarina desarrollada por Alemania en 1944 y trasladada al lago Baikal como zona de pruebas, soviética, antes del final de la guerra. Lo que los buzos soviéticos vieron en 1982 era personal de operaciones encubiertas con equipo experimental. Lo que Cousteau encontró en la Antártida era un barco alemán hundido, deliberadamente, con documentación clasificada a bordo. Todo lo demás es el mecanismo normal de los estados para mantener secretos que no han caducado políticamente. La tercera explicación no tiene nombre oficial en ninguna disciplina académica convencional. Bajo la Antártida y bajo el Baikal existen 2 puntos de acceso a algo que lleva ahí mucho más tiempo que cualquier civilización humana conocida. Algo que fue descubierto en 1938 por los alemanes, revisado en 1946 por los americanos, documentado en 1972 por Cousteau, monitoreado durante décadas por los soviéticos y reconocido en 1997 por el único hombre que había visto los 2 puntos en persona. La decisión de mantener eso invisible fue tomada hace mucho tiempo y se sigue ejecutando con la misma lógica que en el primer día. Los que hablan demasiado dejan de poder hacerlo. En Toulon, en un pequeño apartamento con vistas al puerto, vive Claude Richard. Tiene 94 años. Es uno de los últimos miembros vivos de la tripulación del Calypso que participaron en la expedición antártica de 1972. Ya no concede entrevistas, pero en 2020 abrió la puerta una vez, brevemente, a una periodista joven que le había escrito una carta. Ella le preguntó si algún día hablaría sobre lo que había visto. Él la miró durante un momento largo. Después dijo, con la calma de alguien que ya no tiene nada que temer porque ya es demasiado viejo para tener miedo: ¿quieres morir joven? Entonces deja de hacer preguntas. Cerró la puerta. La luz del pasillo se apagó. El puerto de Toulon brillaba en la luz de la tarde, tranquilo, completamente ordinario, como un lugar donde nunca ha ocurrido nada que no tenga explicación. En 2029, los archivos soviéticos sobre incidentes en el Baikal serán parcialmente desclasificados. En 2048, los documentos del gobierno francés sobre la expedición antártica del Calypso serán liberados. Esas son fechas reales que cualquiera puede verificar. Hasta entonces, las preguntas siguen abiertas. Y la puerta que Cousteau vio en el fondo, la misma que Kurt Müller describió en una nota sobre una mesa vacía en una habitación cerrada por dentro, sigue ahí. Escríbelo en los comentarios. ¿Cuál de las 3 explicaciones te parece más probable? ¿O hay una cuarta que ninguno de nosotros ha considerado todavía?